se llama ¿Quién es la familia de Jesús? Y pues ahí hay un joven precisamente, ¿cómo así? ¿Quién es la familia de Jesús? Y no son José y María, pues. Ah, también, muy bien. Pero fíjense que este ha sido increíblemente un tema para discusión entre los cristianos. Algunos hasta se pelean, porque si tuvo hermanos o no tuvo hermanos Jesús, y claro que los tuvo. Si fueron hijos de María de sangre, pues gloria a Dios, y si no también, gloria a Dios. Ese no debería ser un motivo de discusión entre nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús tuvo una familia, que creció con otros hermanos ahí en esa familia. Tuvo un papá y una mamá de aquí de la tierra, una mujer y un hombre de carne y hueso, igual que nosotros. Y nosotros también sabemos lo que es una familia. Quiero empezar recordando esto, que la familia empieza con un matrimonio, un hombre y una mujer que se unen con el propósito de tener hijos y de reproducirse y de crecer juntos y de caminar juntos, ¿verdad? Me gustó mucho, de hecho, esta imagen de 3 manos. La mano de un varón, la mano de una mujer y la mano de un bebé. Así empieza una familia. Y antes de que llegue el bebé ya son familia esa pareja que decidió unir sus vidas en matrimonio para vivir la vida, el resto de la vida. De hecho, mientras preparaba me imaginaba yo, ¿qué es una familia? Y me imaginé como un árbol. ¿Alguna vez ha tenido usted duda de quiénes fueron sus ancestros? ¿De dónde viene? Yo creo que les he contado que hace algunos años me puse a la tarea de hacer mi árbol genealógico. Y empecé con mi mamá y mi papá, pues cercanos. Pero mis papás, quiero decirles, me tuvieron a mí ya bastante grande. Entonces yo no conocía abuelitos. Dichosos ustedes los que tienen abuelitos y los han podido disfrutar. Yo sí tuve abuelitos, porque si no, no hubiera tenido mamá y papá, pero no conocía a ninguno, solo de referencia. Sé que mi abuelo, de parte de mi papá, fue un hombre letrado, era abogado en 1880, nació más o menos en esa época, era abogado. Sé que antes de él, tuve mis antepasados, antes de él, vinieron de lejos, vinieron de México, pero los que vinieron de México venían del otro lado del charco. Y bueno, por otro lado, también sé que tuve un bisabuelo que fue un artesano de madera. ¿Cómo se llaman los que hacen? Ebanista. Eso yo, miren, me fui enterando así por historias, por mi mamá y por personas que los conocieron. Y iba re bonito. Hasta que llegué a un punto donde ya no pude seguir la línea porque tendría que ir más allá, pero siempre hago el chiste que casi llegué a Adán y a Eva. Pero, ¿qué es esto? La familia es eso. Venimos de alguien atrás de nosotros y si nosotros nos vamos al árbol genealógico hay unas raíces. Eso es de dónde venimos. Y unas raíces profundas. Pero luego hay un tronco donde usted con su cónyuge se unen y forman su familia y las primeras ramas de esa familia son sus hijos. Y cuando sus hijos se casan y ya forman otra familia, la primera rama ya se extiende. Y cuando esos hijos tienen hijos, pues sale otra ramita por aquí. Y cuando esos nietos se casan, empiezan los bisnietos. Quiero contarles que esta semana nació el hijo de Sara y de Diego. No sé quiénes lo sabían, de Dieguito Bosque. ¿Cómo? Perdón, y Luis Pedro Bosque, ya le dije, hijo a Diego, bueno, lo estoy profetizando, ya no tardará él también en tener sus bebés. Pero fue una alegría, porque ya es una 4ª generación. Miren qué precioso, ¿verdad? Entonces va creciendo, y el Señor me daba eso, es como un árbol que se extiende la copa, y lo interesante es que los árboles crecen en dirección al cielo. Y yo miraba como los ojos de cada uno de los que forman ese árbol levantando la mirada hacia el infinito, con una esperanza de que hay más allá, porque el árbol tiene un tope donde ya no llega. Ustedes han visto un cedro tal vez, son enormes.
Los árboles que ahora en la costa, esos árboles de flores amarillas, los palos blancos, que se llaman blancos porque los tallos son blancos, pero están llenos de flor amarilla. Los matilisguates, los robles, los encinos. ¿Cuántos árboles diferentes? Porque no hay una familia igual. Porque cada familia está formada por un ser humano único, un original. Usted no es copia de nadie. Usted es un original. Y su esposo es otro original. Y por eso, cuando veía esto, el Señor me traía que Él fue el que diseñó esa forma en que quería que se relacionaran los seres humanos. La familia no es un invento humano. La familia la instituyó el Señor antes de la caída del hombre. Antes del pecado, Dios dijo cómo iba a ser la familia. Un hombre, una mujer, y se iban a reproducir para tener muchos hijos, para gobernar sobre la tierra. Y Él bajaba y se relacionaba con ellos día a día. Ese era el plan original. Lastimosamente, eso se perdió porque el ser humano, en lugar de confiar en el Señor, puso atención a una voz extraña, a alguien que no conocía. Y en lugar de tener su fe, porque fe es confianza en el Señor, escuchó a la serpiente y perdió ese lugar de privilegio al que habíamos sido llamados, a sentarnos en la mesa de la casa del Señor, cada uno de nosotros. Se perdió, pero la familia siguió existiendo. De hecho, los hijos de Adán y Eva no nacieron en el Edén. A Caín y Abel ya no estaban allá. Caín y Abel ya nacen lejos de la presencia salvadora de Dios. ¿Sí o no? Nacen fuera. Sin embargo, aunque la familia es, podríamos decir, está quebrada, ya no tiene como ese sabor original que debería de tener, aún en esa familia, ahí es donde encontramos los primeros vínculos de intimidad. Es donde hacemos esos vínculos, donde nos conocemos más profundamente, donde cada día enfrentamos las relaciones que terminan a veces en disgustos. Y gracias a Dios, porque los que somos hijos de Dios hemos recibido el regalo de cómo resolverlos, ¿verdad? Pero si no, sería imposible. Pero desde la primera familia, los primeros hijos de Adán y Eva, qué terrible realidad. Un hermano mató al otro. Y nosotros nos asustamos porque a veces nos jalamos los pelos unos a otros. Pero en la primera familia hubo un asesinato. Qué terrible, ¿verdad? La Biblia es una historia de un Dios que es familia. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ese Dios nos crió para que fuéramos nosotros, no sus siervos. Él no necesita que usted haga nada por Dios. Perdóneme si alguna vez usted ha creído que usted le hace falta para algo a Dios. No, Él no tiene necesidad de usted para nada. Número 1. Segundo, por gran misericordia nos llama a sus siervos y nos da el privilegio de servirlo. Pero ¿será que se queda ahí Él? No. Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Primero le dio el paso y dijo, vengan, porque estaban así algo temerosos ellos. Pero después la revelación tremenda que trae Jesucristo es que Él quiere que le llamemos Padre. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo enséñanos a orar? Él pudo haber dicho, pónganse de rodillas, cierren los ojos, hagan tin y digan: Dios todopoderoso, omnipotente Dios, Adonai que vives en el cielo, Señor Dios de los ejércitos. Podría haberlo dicho. ¿Y qué dijo? Digan: Padre nuestro. Así empieza. Jesús nos viene a revelar
que Dios no quiere no solo que no seamos solo sus siervos y sus amigos, sino que quiere aún algo más. Aquí todos tenemos el privilegio de ser papá o de ser hijo. ¿Sí o no? O usted ya es papá, pero también fue hijo una vez. O es hijo. Y esa relación a veces cuesta entenderla. Precisamente porque, como les dije hace un rato, el hombre, lejos de la presencia de Dios, está distorsionado. Por eso la familia no funciona como Dios la planeó en un inicio. Así que quedémonos con esto. Dios quiere que le digamos papá, Abba. Esa palabra hebrea, Abba, es como le dicen sus hijos pequeños, papi. Hace un tiempo, yo vi en brazos uno, ¿ya? Ok. Les contaba entonces que tuve el privilegio de conocer a Javier de bebé. ¿Cuántos años tiene Javier ya ahora? Va a cumplir 37 años. Yo me acuerdo que era un bebé precioso. Y entonces hace unos días o unos meses me lo encontré en una reunión y salió corriendo su hijo chiquito como de 2 años y se paró enfrente. Bueno, déjenme decirles que Javier es algo así, altito, ¿verdad? Alto. Y el otro una nigua. Y el chiquito se voltea y le dice, papito. Y no sé qué más le dijo, porque yo me quedé con el papito. Pero para mí fue una impresión en mi corazón de cómo un niño que yo vi en brazos creció, lo cuidaron, lo amaron. Y ahora él es un cabeza de familia y tiene un bebé que con tanto cariño le decía, papito. Eso es Abba. Abba es papito. Y el pasaje que hoy vamos a leer, que les cuento que lo vamos a leer hasta el final, nos habla de la familia, de los vínculos, del lugar que tiene que tener cada uno de los miembros de la familia en nuestro corazón. Pero también nos habla de quién es la verdadera familia de Jesús. Y para esto me los voy a llevar al pasado. Quiero que nos vayamos en una historia antes de llegar ahí, porque si no sabemos o solo leemos el versículo, nos vamos a quedar con un vacío de entender qué era lo que estaba pasando y por qué Jesús concluye en quién es su verdadera familia. El capítulo 8 y 9 de Mateo nos narran situaciones en las que Jesús iba caminando. Los capítulos primeros hasta el 4 marcan los primeros momentos de Jesús, el momento en que es bautizado, el encuentro con Satanás en el desierto, en el capítulo 4, y el capítulo 5 al 7 de Mateo son el discurso inicial de las enseñanzas de Jesús. Usted lea del 5 al 7, muchos se quedan solo en las bienaventuranzas, pero en realidad ese discurso o enseñanza de Jesús empezó en el capítulo 5 y terminó en el capítulo 7. Pasaron un buen rato ahí, pero estaban todos fascinados con la enseñanza que no se querían ir. ¿Sabían ustedes que a Pablo le pasó eso? Que un día estaba enseñando y estaba tan buena la enseñanza de Pablo que nadie se iba. Y un patojo, así como ustedes jóvenes que están hoy aquí, estaba sentado en una ventana y estaba tan interesante, pero lo venció el cansancio que se cayó de la ventana y por poco se muere, pero no se murió.
Entonces, vemos que hay momentos que la enseñanza de Jesús era tan gloriosa como lo que estaba enseñando ahí, que la gente no lo dejaba. Dice que cuando terminó de ahí se fue, pero se fue a trabajar. Y eso es lo que les voy a contar, porque del capítulo 8 al 9, lo que vemos es las manifestaciones de Jesús en el día a día. Y lo primero es que se aparece por ahí un leproso. Un leproso que en ese momento y aún hoy, la lepra es una enfermedad incurable. La lepra se manifiesta en la piel y se le caen los pedazos de carne. La gente se deforma. Yo no sé quiénes saben, pero en la zona 6 hay un lugar que es un leprosario. Es una enfermedad todavía hoy. Tal vez ya no tanto como en aquel tiempo, pero sigue siendo incurable. Y la lepra representa el pecado. El pecado no tiene cura, mis hermanos, a menos que tengamos una transfusión de sangre de Jesucristo. Pues a lo primero que se le acerca es un leproso y le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Si no, si puedes. Y entonces Jesús le dice, sí, quiero y puedo. Y sanó a un leproso. Imagínense que usted va con Jesús caminando, usted es uno de los que lo va persiguiendo porque se quedó enamorado de todo lo que dijo Jesús. Y de repente llega aquel que usted no quiere, ay, que ni se me acerque. ¿No le ha pasado a veces que oye a alguno que estornuda y usted hace así? Sale huyendo, ¿verdad? ¿Por qué? O se pone la famosa mascarilla, que ni se me acerque. Reprendo, reviro. ¿Por qué? Porque no queremos que nos contagie. Pero imagínense encontrarse con el leproso en medio del camino, a los que les tenían prohibido acercarse hasta las ciudades. Si la familia no les podía llevar ni la comida, se las dejaba tiradas lejos. Póngase en los pies del leproso. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Póngase usted en los pies del papá del leproso. O en los pies de la madre del leproso. Y ese leproso pierde el miedo y se acerca a Jesús. Y Jesús lo sana. Así, como decimos aquí en Guatemala, al chilazo. ¿Verdad? Fue nada de que vaya para acá, vaya para... No, lo sanó ahí mismo. Después, caminando, llega un centurión, que era un jefe de una cuadrilla de romanos, era un hombre de poder en Judea, no era cualquiera. Cuando uno dice el centurión ni entiende de quién está hablando, pero un centurión era el jefe, era un militar con autoridad. Y él va a clamarle a Jesús por uno que le sirve a él. No le va a pedir por su mamá, ni su papá, ni su tío, ni por su hermano, ni por sus hijos. Por aquel que le servía, porque estaba muy enfermo. Pero el centurión tenía cariño por ese hombre y había oído de Jesús. Yo no sé si lo había visto también, pero llega delante de Jesús y no exige, sino que pide en humildad. Y Jesús va a ir a su casa. Pero ¿sabe qué? El centurión se voltea y le dice, Señor, le dice, Kyrios, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Porque si yo estoy bajo órdenes y si yo doy una orden, al que le digo va, va. Y al que le digo ven, viene. Tú no tienes necesidad de ir con solo que lo digas. Jesús se quedó, wow, qué fe la de este hombre. Ni siquiera es de mi pueblo, ni conoce la Torah, pero qué confianza la que ha agarrado en mí. Estoy parafraseando, pero póngase en los pies de Jesús ahora, admirado de esa fe. Otra manifestación fue cuando llega a la casa y se encuentra a la suegra de Pedro tirada en la cama con un fiebrón de 40. Yo no sé si usted ha tenido 38 o 39. ¿Quién ha tenido fiebre? ¿Cómo se siente?
no es una enfermedad de muerte, pero uno se siente como que se está muriendo, ¿verdad? No tiene ganas de moverse, le duele el cuerpo, le duele la cabeza, está tirado en una cama. Y Jesús entra y solo la toca y la mujer brinca de la cama y se pone a preparar la comida porque es una mujer acostumbrada al servicio. Ni siquiera le pidió a Jesús, ay Jesús, me siento re mal, por favor sáname. No, Jesús entró, la vio, la tocó y se levantó. Así, qué poder. Ni siquiera habló. ¿Y qué de la tempestad? Todo está pasando entre el capítulo 8 y 9. Una tempestad de aquellas que hundían barcos. Los que iban con él, los que estaban viendo los milagros, se les olvidaron los milagros y estaban muertos del miedo. Pero Jesús camina sobre el agua. Cuando lo ven venir, creen que es un espanto. Y después cuando les dice, no tengan miedo. ¡Pum! Cállate viento, cállate mar, aquíétense. Y al instante, el tsunami, la tempestad, el huracán, el tifón, lo que haya sido. ¿Lo había usted pensado? ¿Qué poder tiene este hombre? Que hasta los vientos, hasta los truenos le obedecen. La enfermedad solo lo ve llegar y sale corriendo. Pero no solo eso. Los demonios tiemblan. Y Marcos dice, verdaderamente no solo lo conocen, saben quién es, sino que tiemblan delante de él. Y venían estos gadarenos endemoniados que nadie los podía sujetar de la fuerza que tenían. Estaban destruidos esos dos hombres. Los hombres no eran los demonios, era lo que había dentro de ellos. ¿Cuánta gente en nuestras calles está endemoniada? Dicen son locos. No pueden parar de beber y por eso se quedan en la calle tirados. Sus vidas hechas pedazos. ¿Por qué? Porque hay alguien que los gobierna y que está encima de ellos, que es el diablo, que los tiene aprisionados. Pero Jesús llegó y los demonios le dijeron, por favor, mándanos a los coches. Y Jesús no se entiende por qué. La verdad yo me quedo a veces pensando, ¿por qué les dio permiso? Pero se fueron a los coches y los coches no los aguantaron y se tiraron al mar. Les estoy hablando del poder y la autoridad de Jesucristo. La sanidad de un paralítico, unos amigos. ¿Usted tiene algún amigo que usted sabe que está mal? No sé si físicamente, espiritualmente, con la familia mal. ¿Cuánto no quisiera usted llevarlo a los pies de Jesús? Estos estaban tan convencidos de que Jesús lo podía sanar, que hasta se subieron al techo de la casa como pudieron, lo bajaron, rompieron el techo, lo metieron en una camilla. ¿Y qué les parece lo que hace Jesús? Le perdona los pecados. Bueno, si yo hubiera estado ahí, tal vez me decepciono. Porque yo no quería que le perdonara los pecados. Yo quería que se levantara de la camilla y anduviera. ¿Sí o no? Los amigos no llevaron al amigo para que le perdonara los pecados. Lo llevaron para que se levantara de la camilla y caminara. Dejara de ser inválido. Pero Jesús ve más allá. Y ahí habla de algo que nosotros a veces lo pasamos tan por encima. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús estaba demostrando ahí quién es Él. Cada uno de estos milagros que hizo, Jesús estaba demostrando que el Dios del cielo, no un ángel, no un enviado suyo, sino Él mismo en persona, fue quien bajó y vino para sacarnos de este mundo y recogernos y llevarnos de nuevo a nuestra casa, a ese lugar que está preparado desde antes para nosotros, como hijos. Y entonces les dice, para que vean quién soy y vean el poder que tengo, te digo, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Y andó. O anduvo. ¿Cómo fue la cosa? La cosa es que se levantó y caminó.
Y en el intermedio está Mateo, el que está escribiendo, que era un hombre judío. Y era uno que lo detestaban todos sus compatriotas porque era el cobrador de impuestos, porque era el traidor del pueblo. Pero era un hombre que sabía escribir y sabía leer. Y se conocía la Torá también, porque los judíos se la conocían. Y lo llama Jesús y al instante dice, yo digo que él había estado escuchando, lo había visto pasar, le había removido algo Jesús en su interior los días antes. No fue una cosa de que sí, o puede ser que sí. Fue una cosa que al instante, y fue un llamado tremendo, se levantó y dejó todo y lo siguió. Pero luego está aquella niña que se está muerta y Sana, la hija de Jairo, llega a su casa, Talita Cumi, levántate, y la levanta y no se quedó ahí, se levantó. Y luego una mujer entre todas que ni habló, ahí luchando, una que era también que nadie la quería y que si la hubieran visto la hubieran sacado, saber del pescuezo de cómo, porque no se podía acercar porque era una mujer impura. Pero como pudo, llegó a Jesús, porque ella pensaba en su interior, si quiera, si toco, aunque sea la cosita de su manto, voy a ser sana. Y la logró. Y Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Como que no supiera, ¿verdad? Porque de mí salió poder. Y esa mujer nunca volvió a ser la misma. No solo fue sanada de su hemorragia, esa mujer fue transformada interiormente, cambió su vida completamente. Cada uno de estos no volvieron a ser los mismos. El de Gadara, el endemoniado, se tuvo que quedar ahí y tuvo que ir a enfrentar a su familia y darles testimonio de lo que Jesús había hecho con ellos. Cada uno de los discípulos de la barca que no se hundieron tuvieron que contarles a sus familias del milagro que Jesús hizo en sus vidas. Y ellos, ¿qué pasa? Cuando la gente ve todo esto, la multitud que seguía a Jesús, dice que entonces pensó, ¿será que este es el hijo de David? ¿Será que miren, con todo esto, ese será está de más? Este es seguramente Jesús, el Hijo de Dios. Pero estaban con un velo, no podían ver, estaban ciegos. Hay una canción que se las recomiendo, es el último hit que ha salido y se llama La burra vio lo que yo no vi. Búsquenla en el Facebook o en el, ¿cómo se llama? O en el YouTube. Y me ha impactado mucho porque es la historia de Balaam. Pero ahí dice unas frases, este hombre que la canta, y dice, la burra vio lo que yo no vi. Vio a un ángel que me iba a quitar la vida y yo no lo había visto y la golpeaba. Y entonces dice, Señor, abre mis ojos, que mi orgullo no sea mi cegador. Mi hermano, ¿cuántas veces tenemos que decir nosotros igual? Que mi orgullo no me haga ciego a la verdad. Y después, como la burra se negaba a caminar, le daba de palos hasta que la pobre burrita le dice, ¿por qué me estás maltratando? Si yo lo que quiero es salvarte la vida. Y entonces dice otra frase en la canción y dice, ¿cuántas veces he golpeado al que está a mi lado sin saber que es un ángel disfrazado? Yo tengo un ángel y no está disfrazado. Pero a veces así, en la familia, mis hermanos, porque el tema es familia, tenemos ángeles disfrazados de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de suegra. Me cae re mal cuando hablan de las suegras. Se lo he dicho a Ángel, me cae re mal. Porque la suegra también es madre y también fue hija y también es abuela. Así que Dios puede hablar a través de la suegra, claro que sí, como habla también a través de las mamás o de los tíos, incluso a través del chucho de la casa habla. Grrr.
me caes mal. Así le dice a veces al que va entrando, ¿verdad? Que uno que siente el espíritu de la persona. En fin, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Jesús estaba en un momento glorioso, manifestando dos cosas. Él había enseñado con autoridad todo el capítulo 5 al 7 que termina diciendo: escoge dónde vas a poner tu casa, o sobre una roca o sobre la arena. Sé sabio, construye sobre la roca si quieres estar. Y él estaba diciendo: yo soy la roca. Pero para demostrárselos, trabaja y va haciendo todo esto, haciendo una demostración de poder glorioso, de autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre los problemas de las personas. Y llega al capítulo 10, donde hay un llamamiento o una invitación, como ustedes quieran, pero habían 12 que lo seguían y estaban con él en todos lados. Esos 12 vieron todo, oyeron todo. Y entonces Jesús les dice: bueno, ¿ya están convencidos muchis? ¿Ya se dieron cuenta de quién soy yo? No lo dice así la palabra, pero es una manera. Tenemos que leer la palabra y sentarnos. ¿Cómo estaba Jesús cuando les dijo: vayan en mi nombre y hagan esto y esto? Y los otros dijeron: ok, sí Señor, sí Señor. Ni lo cuestionaron, claro que vamos. Pero no se quedó Jesús solo en mandarlos. Les dijo: ¿saben qué? Seguirme tiene un costo altísimo. Un costo altísimo, porque los van a perseguir, los van a insultar, van a tener problemas. ¿Saben qué? Ustedes van a tener problemas con su madre, con su padre, con su abuelo, con sus tíos, con la suegra, con todos los de su casa, por causa mía. Si no me lo cree, vaya a Mateo 10:34. Yo no he venido a traer paz, dijo Jesús. Yo no he venido para que las familias estén. A veces queremos así besitos, abrazos y creemos que eso es lo máximo. Pues sí, la verdad que sí, qué rico. Un beso, un abrazo, las palabras cariñosas. Pero el verdadero hijo de Dios muchas veces golpea con la verdad. Y entonces dice Jesús: yo no he venido a traer paz. Por eso le digo, anote la cita, porque muchas veces no me creen que eso dijo Jesús, porque solo hablan del amor de Jesús. Pues este es el amor de Jesús. Yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer guerra. Van a tener problemas con su familia por causa mía, dice Jesús. Pero ¿saben qué? Al final, lo que les espera a ustedes son recompensas gloriosas. Gloriosas. Y mientras llegue ese día, cuando van a tener su lugar al lado mío allá en el cielo, mientras tanto, yo les digo, cuando estén cansados, cuando ya no aguanten, como decía mi hermano Mario, cuando estén en esa tribulación donde sienten que este es el último día, donde ya no quieren seguir, donde quieren tirar la toalla. Tenía un amigo que decía que el diablo tiene una canción, y no sé si se las he cantado, pero también es un hit. Y dice así: tira la toalla, tira la toalla, tira la toalla, tira la toalla. ¿Alguno la ha escuchado alguna vez? No la he escuchado. Yo sí la he escuchado. Yo la he escuchado. La he escuchado en el silencio, cuando tengo cansancio, cuando ya no quiero seguir, cuando qué aburrido, cuando ya me cansé, cuando el hermano viene y me mete una puñalada por la espalda. Porque si mi enemigo fuera el que me la mete, diría: bueno, pues al fin y al cabo es enemigo. Como dijo el alacrán, al fin y al cabo es alacrán. Pero a veces el que viene por la espalda y te mete la puñalada no es un enemigo. A veces es alguien de tu propia casa. Sin embargo, Jesús dice: cuando estén así, vengan a mí y encontrarán descanso. Tomen mi yugo, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Pero vengan a mí, déjenme la carga a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esos momentos ingratos, durísimos, que ciertamente dijo
Mario, forman carácter probado, la paciencia, y nos llevan a saber que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos saca adelante. Y entonces llegamos a la cita bíblica de hoy. Ya llegamos a este momento y quiero compartirles, voy a ver si logro ponerles un video, porque a veces cuando vemos algo nos impresiona. Este pasaje es el inicio, es el pasaje que está al principio de Mateo 12. Shalom. Se siente bien, ¿eh? Si él debía ser curado, Dios mismo lo habría hecho. Interesante observación. ¡Sal de aquí! Con mucho gusto. ¡Blasfemo! ¿Cuál es tu problema? Al parecer todo. ¡Espera! ¡Regresa! ¿Cómo te atreves? Enviarán a los guardias del pueblo tras nosotros. Tengo entendido que ellos son los guardias. Para los que no lo vieron, primero interrumpió la lectura solamente parándose al lado del hombre de la mano paralizada. Y el sacerdote simplemente... ¿Qué? Cegar o cosechar en Shabbat. Oh, sí. Perdón, tenía tanta hambre que me olvidé qué día es. Coman. Vamos, alcánzalo. Abran paso. Te has burlado de nuestra pequeña sinagoga y de la Torá. Nos dirás tu nombre, tu linaje, tú. Primero tú y ahora tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en Sabbat. ¿No han leído lo que hizo David cuando estaba necesitado y con hambre? Entró en la casa de Dios, en la época de Ahimelech, el sacerdote, y comió el pan de la presencia, aunque no era lícito que él comiera, era solo para los sacerdotes. ¿Tú estás comparándote con David? Fue una emergencia. ¿No han leído en la ley? Como en Shabbat, los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat, pero no son Eso inocentes. es para los levitas. ¿Eres un levita de linaje sacerdotal? Escuchen bien. Algo más grande que el templo está aquí. Y si supieran lo que significa deseo misericordia, no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El Hijo del Hombre. Vámonos. Ese título, Hijo del Hombre, parece que enoja a mucha gente. ¿Por qué? Después te lo diré. Están comiendo cuando era prohibido comer y caminar. El Shabbat se había vuelto una cárcel para ellos. La religión los había metido en una cárcel que los inmovilizaba, que los aprisionaba.
¿cómo puede aprisionarnos a nosotros si no conocemos al que es el dueño de todo? Las 3 referencias, 1 Samuel, Levítico 4 y Números 28, es a donde mandó Jesús a los fariseos, a aquellos que se las sabían de memoria. Ahí los mandó Jesús para recordarles. Y él se declaró el Señor, el Kyrios, la palabra Kyrios, porque nosotros en el castellano Señor lo usamos para todo, pero Kyrios es el que manda, el que gobierna, el que es el dueño, el que es el amo. Kyrios, decirle a alguien Kyrios era atentar contra el César. Y en el orden en que está, si usted lo lee, es que primero fue la comida de las espigas y después fue el pasaje de la sanación del hombre de la mano seca. Todo nos muestra que Jesús es más que un maestro. La semana pasada, cuando tuvimos nuestra cena de pacto, los que estuvieron aquí, alguien comentó que en los versos que se leen, que tuvimos la cita de Mateo 26, cuando Jesús dice que uno de ellos los va a entregar, todos se pusieron muy tristes y le empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hasta que llegó a Judas. Y Judas dijo, ¿seré yo, Rabí? Qué tremendo mensaje. Porque los que lo reconocían como Señor tenían también la posibilidad de caer. Pero Judas no lo reconocía como Señor. Lo reconocía solo como un maestro más. Pero Jesús es más que un maestro. Jesús es el Hijo de Dios, es el esperado. El Mesías es el que estaban esperando. Jesús es un hombre, sí, de carne y hueso como tú y yo, de hombre, nacido de mujer, pero es alguien más. Es el Hijo de Dios. ¿Y saben por qué les caía tan mal esa palabra, hijo de hombre? Porque es la palabra que está en Daniel profetizado, que será llamado Hijo de Hombre. Es el Kyrios, el Señor del sábado, el Señor de todos los días, el que tiene el poder, como se los dije, sobre la enfermedad y sobre todo. Y su autoridad ya fue demostrada, no tiene que hacer nada más, ya lo hizo. Pero para terminar de demostrarlo, le dice, ahí está, cuando le dice, será hijo de David, están con dudas esas gentes. Mi hermano, que no vaya a ser así con nosotros. ¿Tenemos dudas todavía de que Jesús es el Kyrios? ¿Lo vemos como uno más? Y lo acusan de que por Belcebú echa fuera a los demonios, por el señor de las moscas es que tú haces esto. Lo comparan con un demonio al mismo Jesús. Y Jesús dice ahí que cualquier pecado, cualquier cosa contra él puede ser perdonada, pero no lo que se diga contra el Espíritu Santo, porque él está obrando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces les dice varias verdades que nos las dice a nosotros hoy. Si en nosotros hay una casa dividida, empiezo por mí misma. Mi convicción tiene que ser una perpendicular. No puedo estar con el baile del sí, pero ahora no. O ahora no, pero ahora sí. El que dice sí es que tú sí sea sí, tú no sea no. Porque si tú estás dividido o tu familia está en partes, no aguanta la casa. El que no es conmigo es contra mí. Jesús no es cuestión de juegos, mis hermanos. El evangelio de Jesús se predica la verdad, hay que predicarlo todo. Y estas verdades son tremendas y durísimas. O recoges o desparramas. No hay medias tintas. O eres árbol bueno o eres árbol malo. Y hay esa generación en la que Jesús le pidieron que demostrara que Él era el Hijo de Dios. Les dijo generación mala y adúltera. ¿Y saben cómo les voy a demostrar que soy quien digo que soy? Saliendo de la tumba. Porque esa es la manifestación de Jonás de 3 días. Y habló del tesoro que hay en el corazón.
o bueno o malo. Y el tesoro del corazón, o es Jesús o es Satanás. ¿Cuál tesoro tienes tú? Qué tremendo. ¿Qué tesoro? Y habló también, yo vengo, yo limpio la casa, yo hago todo nuevo. Pero el que no se llena de mí, el que no crece, el que se queda a medias, él regresa el mal espíritu y regresa con 2 extras. Miren qué advertencias. ¿Qué advertencias? Y aquí sí, entonces llega el momento donde dice que cuando él todavía estaba hablando esto, a los que lo escuchaban, que eran una multitud, estaban los fariseos bien enojados, estaba la gente que estaba admirada de las obras de Jesús, estaban los discípulos cercanos que estaban convencidos, y había uno ahí que todavía no era convencido, solo creía que era rabí. Y entonces se le acercó uno de tantos y le dijo, Jesús, allá afuera están tu mamá y tus hermanos, te quieren hablar. Y ellos pensaron, va a dar un brinco, va a salir corriendo a atender a su mamá. Pero ¿qué si no? Sino que Jesús les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todos así, pues los que están afuera, pues. Ahí está tu mamá, ahí está tu papá, ahí está tus hermanos, está tu familia. Y entonces Jesús les dice, extendió su mano hacia sus discípulos, hacia los que sabía que creían en él, y les dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos, porque aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y yo me imaginé esto como el vínculo de Jesús con nosotros. Aquí hay un ejemplo que les puedo dar con este. Bueno. Aquí hay un ventilador. El ventilador está conectado a la corriente. ¿Qué pasa si yo lo desconecto? En automático dejó de funcionar, ya no tiene vida en sí. Cuando nosotros creemos en Jesús, ponemos nuestra confianza en Cristo, Jesús es la vida. Y su vida, como hace este enchufe, cuando se conecta con nosotros, produce en nosotros la luz, produce en nosotros la vida de Él mismo en nosotros. Nosotros no la podemos producir por nosotros mismos. Es el vínculo con Jesús, el que se crea primero por el primer encuentro de fe, que es como una semilla de mostaza. Es tan chiquita que ni nosotros entendemos mucho, pero que en el diario vivir, cuando vamos cultivando la relación con Él, cuando vamos caminando a su lado y vemos todos estos milagros que vieron sus discípulos, yo los he visto también. Yo he visto gente sanada. Gente que en un hospital ya lo daban por cuadripléjico y alguien llegó a orar por él y se levantó de la cama y se fue a su casa. He visto ciegos no de los ojos, aunque probablemente habrá muchos ciegos sanados, pero he visto ciegos que no veían nada. Yo era una de ellas. Y a mí el Señor me dio la vista y puedo ver. He visto calmar tempestades violentas como la de ese mar en mi corazón, en mi casa, en la casa de otros. Yo he visto el poder del Señor Jesucristo. Y ese vínculo que va creciendo con Él es el vínculo que nos hace familia de Jesús. No es un desconocido, es alguien cercano, es mi hermano. Mi hermano que ha compartido su herencia conmigo. Él no es egoísta. Él es el dueño de todo y no le interesa. Él quiere que yo la disfrute con él. Y ha compartido conmigo a su padre. No le importa llamarme hermano, aunque yo no lo tenga derecho. ¿Y saben qué?
Se fue a prepararme un lugar y yo sé que me está preparando el lugar más precioso para mí. Yo no sé si para usted, pero para mí sí. Cada uno sabrá si está confiando y está creyendo en ese lugar que un día llegaremos, donde al fin se quitarán las lágrimas, se quitará todo dolor, será transformada nuestra vida completamente. Porque mientras estemos aquí, Jesús dijo, tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y si tú me escuchas y haces lo que yo te digo, tú eres mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle que nos dé oídos profundos, como decía alguien, que llegue a lo profundo de nuestro corazón su palabra. Que no nos quedemos en la superficie, que escuchemos su voz y que nos dé la gracia para levantarnos y caminar como Él quiere, para hacer su voluntad día tras día, para responder rápidamente a sus mandatos, aunque no querramos, aunque no nos gusten. Que nos dé gracia para permanecer hasta el fin, para perdonar a aquellos que nos han lastimado, para pedir perdón a los que nosotros hemos golpeado. Ay, Padre, cuántas cosas te tenemos que decir en lo íntimo del corazón. Cuántas quejas puedo venirte a dejar a tus pies. O tal vez cuánta alegría, porque hay momentos que quiero compartirte la alegría que siento. O el disgusto cuando me veo a mí misma y veo tantas cosas que todavía necesitan ser transformadas. Aquí estoy, Padre. Y me siento libre de llamarte Padre. Y saberme hija amada, cuidada, sostenida por ti. Gracias. Gracias porque puedo entrar confiadamente hasta el lugar secreto. En ese lugar donde a solas puedo estar contigo. Gracias porque me acercaste. Sanaste mis heridas. Me has perdonado, Señor Jesús. Y quiero vivir para alabarte, para adorarte, para bendecirte.